Elena, ¿cómo va? ¿Vos tenés para grabar un Meet o vas a grabar la pantalla mientras yo hable? Grabo la pantalla. Ah, bueno, dale, buenísimo. Bueno, ¿pudieron ver el video que les mandé Sí, sí. de Anijovic? Porque con eso voy a empezar. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, es medio raro hablarle a esos cuadrados y no a ustedes, pero A ver. ahí estás, Paulina, ahí te veo. Bien, Ana, ahora sí. Es que ya por los nombres me es más difícil ubicarlas. Eh, bueno, si pudieron ver ahí, en largo, no sé si alguien más se va a sumar, somos re poquitos. Hoy cursaron, ¿cómo vino la mano en la facu con el paro? No, no teníamos cursado. Justo Ujú. teníamos rotaciones y las rotaciones por lo general hacen paro, así que. Ajá, no había entonces clases. Dice varios usuarios quieren unirse a la llamada, pero... Ah, y acá están omitidos. Ahí vienen más. Bueno, buenísimo. Hay más. Hola, profe, acá estamos con Hola. Juli. Buenas. ¿Están en la facu? Sí, estamos Sí. en las jornadas, Ay, cierto. así que bueno, un ratito aunque sea entramos. ¿Ha ido gente? Hola, Vero. ¿Ha ido gente ahí a la jornada o no? Bastante, sí, Sí, un sí. montón. Ayer a la exposición vi varios chicos de artes visuales. Sí, sí, ha Sí. habido bastantes profes. Ajá. Sí, la exposición Sí, vi fotos, pero no sabía que había varias gente ahí. no, no, sí, bastante gente y gente de muchas provincias ha venido. Ah, qué bueno. Así que sí, muy bueno, muy bueno. La verdad, las disertaciones estaban todas para aprovecharse. Por lo menos el Ujú. lado cerámico. Buenísimo. ¿Alguien más fue de las que están presentes No sé. a la jornada No, o no? ¿No? no, no sé. Bueno, Ah, es que eran de cerámica. claro. A mí me gusta ir para ir a comprar todas esas cosas lindas que hacen. Ujú, Ayer sí, estaban, sí. sí, hoy Bueno, están vendiendo tazas, así que está ajá. muy bueno. Bueno, ya somos 15. Voy a sacar un print de pantalla, así que peínense. A ver. Eh, Ustedes me avisan. Voy a ponerlo acá. Bueno, ahí hay un par que ya se comunicaron. A ver, no hay más. 15 en total. Ok. Listo, bueno, largamos. ¿Pudieron ver el video entonces de Anijovic? La idea es que vamos con ese video, yo les voy a hacer unas preguntas, después vamos a ir viendo cómo está organizado en la plataforma y después al final, para cerrar, tengo un juego en Kahoot o en Quizit, no me acuerdo dónde lo hice, a ver, en Quizit para cerrar la clase, ¿sí? Así que bueno, yo entiendo que no todos pueden estar todo el tiempo con la cámara prendida, entiendo también que el gasto de datos, aquellos que no están con Wi-Fi, así que no pasa nada. Si ustedes necesitan después una consulta la semana que viene, lamentablemente, bueno, justo los paros han sido jueves y viernes la mayoría, y si no hemos tenido feriados y demás, así que bueno, yo creo que una de las cuestiones que sí pediría es la anualización nuevamente de esta materia para los próximos chicos. Ujú. Así que bueno.
porque la verdad que en el cuatrimestre se hace re complejo y si ustedes ven el plan de estudio, es anual, ¿sí? Entonces está bueno que esto lo sigan pidiendo. Bueno, ahí sigue llegando gente al baile, ahí sube otra. Bueno, perfecto, somos 17. Bueno, ahí a mí me interesa mucho la mirada de Nijovic sobre evaluación, entonces por eso les muestro primero ese video que también está en plataforma. Me parece muy interesante porque habla de la evaluación formativa, ¿sí? La evaluación formativa me parece que tiene una característica que no tiene la evaluación que quizás hemos transitado la mayoría de ustedes y yo también, cuando he sido evaluada durante toda mi carrera, no solamente docente, digamos, sino también, a ver, Mara, te voy a silenciar así, ¿no? A ver, ahí. Entonces, es interesante porque, bueno, piensa de otras formas, Anijovic, cómo, cómo hacer que esa evaluación no solamente sirva para calificar, sino para formar, ¿sí? Entonces, preguntaba, bueno, hacía una analogía con un paquete, ¿no? Yo digo, bueno, un paquete de Mercado Pago, de Mercado Libre, cuando llega, ¿no? ¿Qué queremos con ese paquete? ¿Pudieron escucharla? ¿Qué les pareció más relevante de ese video? ¿Quién quiere? No sé si levantan la mano o prenden el Escuchar, micrófono. A ver, Verónica Vega es la primera que levantó la mano. Yo soy Molina, pero bueno, Bueno, después te cuento la historia. no hace Em, falta. em, no sé, me pareció interesante esta parte porque de parte del docente tiene que ser muy cuidadoso también en ver si lo hace antes, si lo hace después, ese feedback del que hablaba, eh, mirando hacia dónde, hacia el pasado, al futuro, o sea, lo que vamos a construir o lo que ya hicimos, y también de cómo el alumno recibe ese paquete y lo abre, no lo abre, te da bola, no te da bola, o sea, es muy interesante lo que decía, de decir, bueno, vos podés enseñar un montón de cosas, pero bueno, el otro es el que decide si en definitiva lo va a tomar o no. Ujú. Y cómo darlo, cómo vos le brindás la herramienta, también lo marcaba como importante, porque la otra persona es la que lo va a tomar o no. Ujú. Muy interesante eso. A ver si Ana Oviedo y Paulina Sí. Guevara son las que siguen ahí en la fila. Bueno, yo no, me pareció interesante la parte de que dice que, bueno, que se había empezado a incluir ahora el tema del feedback, eso, y también lo que comentó de que profesores y alumnos al momento de evaluarse tienen que ponerse de acuerdo o ver cuáles son los criterios que van a utilizar para la evaluación. Eso también me pareció interesante. Ujú. Ponerse de acuerdo con el estudiante. Bien. ¿Y qué más, Paulina? No sé si querés sumar algo más. Profe, sí, era eso que han dicho las chicas, más que nada lo del feedback, ay, no me sale la palabra. El feedback. Ajá. Y justo cuando lo vi, recordé mucho lo que usamos nosotras para el trabajo con mi equipo, que nosotros usamos Ujú. un video de la película de Kung Fu Panda, em, Ajá. en la parte del profesor, cómo descubre que el oso panda, en base a la comida, tiene una Ajá. motivación y cómo adaptarlo a esa motivación que tiene él. Entonces pensaba, en vez del paquete del correo, lo pensaba en este video que habíamos usado nosotras y cómo en la evaluación final, Sí. la parte que habíamos usado nosotras, es que le dice que puede comer con libertad, porque al inicio le hace jugar con la comida el entrenamiento. Y Ujú. el oso termina dándole la comida, no se enfoca en comerla, sino en todo lo que aprendió para llegar a eso. Entonces, por ahí la Ujú. evaluación final no
requiere una nota o algo específico, sino más que nada ese proceso que también en el video habla del pasado, futuro. Ujú. Claro, porque dice, bueno, ¿cómo, para qué le va a servir, ¿no? Si ahora, si después, si lo va a usar inmediatamente, si cuándo, ¿no? Y de qué formato, me parece interesante todo. Y bueno, esa analogía que vos haces también con la película o ese pedacito que ustedes les iban a mostrar a los estudiantes. Me parece muy interesante. ¿Alguien más que quisiera contar algo del video que les resuena con respecto a la evaluación y que les hubiese gustado que fuese así la evaluación para ustedes en sus procesos de aprendizaje o académicos? ¿Alguien tuvo la posibilidad de que les contaran? Ana, ¿querés decir algo? Sí, no, que con respecto a lo que vos preguntabas de que si nos hubiera gustado, bueno, en el caso mío, yo tuve una secundaria en la cual, digamos, como estudiante capaz que no fui la más brillante, Ujú, pero quizás si me hubieran evaluado de otra manera, quizás hubiera tenido mejores notas. ujú, No es porque no entendiera, sino que por ahí capaz que la forma en que me han evaluado no me favorecía. está ¿Sí? bien. Está re Entonces, bueno poder pensarlo a eso, hacerlo consciente, porque nosotros tenemos esas matrices de aprendizaje y después si no las volvemos a repetir con nuestros estudiantes, ¿sí? Y decimos, bueno, sí, funcionó finalmente, pero quizás esto mismo que vos decís, quizás te podría haber ido mejor, ¿sí? Si te hubiesen contado los criterios antes, si hubiese realmente una retroalimentación, si te hubiesen contado cómo iba a ser la evaluación, si hubiese sido coherente con el proceso. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar y tenemos que traer, ¿sí? Esas matrices que tenemos para que podamos evaluar de otra forma, ¿sí? Porque ahora vamos a tener material para saber cómo evaluar y en la enseñanza también les van a dar material sobre evaluación, pero es importante pensar en esas matrices que traes, Ana, para pensar qué no quisiéramos hacer, ¿sí? A ver, Paulina. Profe, a mí me pasó en el secundario que una profesora hizo una fila aparte de los burros, básicamente. Sí, horrible. Yo era una de las burras. Y me parece terrible que en vez de enfocar otra metodología de enseñanza, nos Ujú, apartaron. Entonces era más fácil como, bueno, estos ya no entienden, los aíslo del grupo que sí entiende, en vez de, al contrario, adaptar este grupo que no entiende a los que sí. sí es. Es común eso que contás, es decir, que hay un montón de profes que lo siguen haciendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo buscar otro formato? A ver, Guada. No, y eso mismo que decía la Pauli, que es como que te reafecta después para otras evaluaciones y cómo vos en tu autoestima, porque decís, no Autoestima. soy suficiente como para esta evaluación y realmente sí, es solamente que el profesor o la circunstancia te sobrepasó y no pudiste como lograr ese, entre comillas, ese objetivo que el profesor está buscando. Ujú. Bien, que el profesor está afuera, digamos, no adentro, ¿no? En qué necesitas vos aprender Ujú. para la vida, para esa materia, para continuar mi aprendizaje, ¿no? Es el objetivo del profesor, entonces está bueno pensar en esos criterios compartidos, ¿sí? Con el estudiante a ver qué voy a tomar. Pero me parece fundamental algo de lo que vos estás diciendo, que también, que ahí lo dice Anijovic, cómo recae en la autoestima de mis estudiantes, cómo yo los evalúo. Entonces, ¿qué ¿qué pasa si yo le digo a mis estudiantes, vos no servís para esto, ¿no? Vos de verdad vas a ser profesor, ¿no? Y lo escucho entre mis colegas. Y es durísimo porque quizás le estás cerrando una puerta que la otra persona no va a querer abrir nunca más, ¿sí? Entonces me parece que en este momento de la evaluación, en ese momento que el estudiante se siente juzgado, digamos, cómo hacer que cambie, ¿sí?
ese momento. ¿Por qué? Porque siempre quizás en su cursada, en su cursada académica, se ha visto evaluado de esa forma. Y yo, ¿cómo mostrarle otra forma de evaluar? Entonces, está re bueno también poder mostrar otra forma de evaluar y que mis estudiantes vengan tranquilos, pero vengan con los contenidos, ¿sí? No porque yo le digo, bueno, no pasa nada, mi estudiante va a venir sin estudiar, sino todo lo contrario. Quizás va a venir sabiendo mucho más, pero porque tiene la mirada puesta en qué criterios va a tomar el docente para que él desarrolle, ¿sí? A ver, Vero, ¿qué querés sumar? No, en eso pensaba, en que también cómo plantarse enfrente a un estudiante que vos hiciste la clase, diste Sí. evaluaciones más abiertas y el estudiante no estudió y no sabe. Ujú. Eh, Bien. También va, yo creo que esa autoestima del que hablaba la compa se marca mucho en eso. Si realmente venís preparado o vos sentís que no estás preparado realmente porque te faltó estudio, porque no prestaste atención, porque no pudiste ir a las clases por X motivo, porque tenías faltas. Ujú. No sé, creo que también viene un poco cargado de eso y cómo plantarnos nosotros como docentes frente a esa situación de alguien que realmente no sabe y no lo podés aprobar porque Ujú. no llegó a los objetivos o Ujú. a los logros. Sí, sí, un tema que ahí lo retomo y Paulina y después Ana. Sí, profe, eso, como dice la compañera, a mí me lo dijo un profesor de un taller aparte que voy, que uno tiene que tener mucho cuidado con las palabras que utiliza porque no dejamos de ser humanos. O sea, por más que uno sea el profesor y el otro sea el alumno, sigue siendo una Ujú. persona y sigue teniendo problemáticas fuera de lo que es la facultad. Ujú. Claro, no somos solo un estudiante, ¿no? Que está allá adentro. Ana. Sí, no, yo retomo el tema del que por qué el estudiante por ahí capaz que uno hizo todo lo posible y el estudiante aún así no estudió. Obviamente también creo que se contemplan los problemas propios del estudiante, pero muchas veces no tiene ningún problema el estudiante, sino que por ahí capaz que uno como profesor está cometiendo el error de que a ese estudiante no le está dando lo que necesita. Entonces, Ujú. digamos, su desarrollo, su trayectoria se va a ver afectada, por supuesto, y bueno, por ahí capaz que en una junta interdisciplinaria puedes tratarlo a ese estudiante en específico, ¿no es cierto? Ujú. Creo que también va por ahí. Y también la otra cosa que vos decías de que, eh, ¿cómo es que se llama? Cuando vos le decís algo negativo a un estudiante, Ujú. eh, lo más probable es, como contaron todos, de que les pase eso, de que su autoestima se venga abajo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, a mí me pasó una vuelta que yo tuve una profesora que me decía, vos no servís para esto, y sin embargo, yo en vez de tomarlo de forma negativa, me lo propuse como desafío, de Ujú. demostrarle que yo sí puedo hacerlo. Claro, Entonces, pero quizás también depende del lugar donde el estudiante está parado en ese momento, porque si venías con otros golpes de otro lugar, quizá no te parabas así, ¿sí? Entonces uno no puede estar pensando que ese estudiante siempre está a pleno, ¿no? Entonces uno debería poder ser cuidadoso, como decía Paulina también, con las palabras que le voy a decir. Pero, pero tomo también lo que dice Vero, porque cuando no saben, a mí a veces me complica mucho más poder dar la devolución y decirte que no sabes, porque me da cosa, ¿no? Hacerte daño, decir que no estás sabiendo y demás, pero es importante para tu proceso, ¿sí? Entonces, eh, uno a veces se da cuenta que el estudiante no sabe, que viene solamente a ver si puede zafar, ¿no? Como me pasó en la última mesa de examen, que es la primera vez que tantas personas desaprueban, y a veces el profesor dice, bueno, desaprobé a tantos, y no es desaprobé, sino que es en conjunto la cosa, ¿no? Que el estudiante, el que no sabe, el docente también vaya a saber cómo tomó y demás, pero bueno, eh, me costó muchísimo decir, bueno, no puede ser que estos pibes no saben, ni siquiera les salía la palabra planificación, entonces estaba todo bien, pero si vos no sabés ni siquiera eso,
o no sé, les preguntaba sobre niveles curriculares, no me podían decir ni DCP, no sé, ¿no? Entonces, es complicado también poder decirle a ese estudiante que no sabe. Pero si yo tengo de antemano los criterios, ¿sí? Entonces yo empiezo mi evaluación y antes de tomarla, puedo decirte una semana antes, o no sé, estos son los criterios. Yo cuando vuelvo a revisar, cuando termino el examen, te digo, bueno, vos cumpliste este criterio, cumpliste este. Entonces podemos hacer un vaivén ahí viene la Fanny y no sé quién es más. Bien. Entonces, si yo puedo hacer eso, es distinta la cosa, ¿no? Si yo le pregunto a mi estudiante, ¿cumpliste estos criterios? Y él dice, y no, y más o menos, y bueno, entonces ahí yo puedo ver qué nota le voy a colocar, ¿sí? A ver, Pauli, ¿qué ibas a decir? Sí, profe, eso, que a veces uno quiere ayudar, pero también puedes perjudicar en esa ayuda. Entonces hay que tener como esas herramientas porque uno puede decir, bueno, no quiero que desapruebes, y si lo aprobás por no querer que desapruebes, después llega a dar una clase y no sabe cómo. Entonces ahí también lo estás perjudicando. No lo estás ayudando. Capaz no ayudaste en ese momento para que apruebe, pero a largo plazo no es una ayuda. Y buscar esas herramientas para decir, bueno, ahora no te apruebo, pero para la próxima vamos viendo estas cosas. Eso, poder decir qué te falta, ¿no? Bueno, ¿qué te faltó? Entonces ahí podríamos hacer lo de la metacognición que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con lo que, bueno, cómo aprendiste, cómo llegaste al proceso, cómo lo hiciste. Entonces, también que uno mismo pueda ver cómo es su proceso y en qué puedo modificar, ¿sí? Pero es verdad eso que vos decís, si yo termino aprobando en la didáctica a chicos que pasan sin saber nada a la enseñanza, primero que perjudico a mi otro colega, ¿sí? Primero, porque el otro no puede empezar a dar la clase. Segundo, ese estudiante, si no sabe qué es un DCP, no va a saber dónde sacar ni siquiera los contenidos para planificar. Es decir, que lo voy a dejar que él copie y pegue de otras planificaciones, quizás, pero que no sea consciente de lo que tiene que hacer. Entonces, se va haciendo un rollo que no termina más, ¿sí? En cuanto, hablando de la didáctica, pero podríamos decir así, de cada uno de los temas o de cada una de las materias que ustedes cursan, ¿sí? O que son correlativas, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que ser muy conscientes de la evaluación porque es primordial saber planificar, pero también saber evaluar, ¿sí? Y realmente también se va aprendiendo con el tiempo, es decir, uno puede con el tiempo tener más cintura para decir tal o cual cosa, para saber y tener la temperatura de cómo ese estudiante llegó o no, pero si yo tengo unos criterios de antemano, eso me facilita un montón. Y dice, bueno, con estos criterios yo ya puedo ver cómo está mi estudiante y si alcanzó o no, básicamente. Puedo decir, bueno, te pregunto de la unidad 1, estos son los principales, ¿sí? Temas que te voy a tomar. Entonces, bueno, poder, no sé, me ha pasado de que a los estudiantes libres me dice, bueno, y va a tomar todo lo del programa. ¿Ustedes qué creen? Si son libres, ¿no? ¿O qué me va a tomar, ¿no? Entonces, y también según el nivel, ¿no? Si uno está en un nivel universitario, no es lo mismo, por supuesto, que en un nivel primario que voy a tomar, que en un nivel secundario. Entonces, también ahí yo tengo que fijarme muy bien en cuál es la misión, la visión, ¿sí? En esa escuela, entonces voy a tener en cuenta también el PEI, el perfil del estudiante, el del egresado. Entonces, son varias cosas las que yo tengo que mirar al evaluar, ¿sí? Y si yo pongo, quiero lograr estas capacidades, bueno, ¿cómo hago dentro del desarrollo de mi clase para que esas capacidades el estudiante las desarrolle? Porque si no, después voy a querer en la evaluación ver, no sé, ¿no? Si se comunica o no. Y yo nunca durante la cursada le dije, che, vos necesitas hacer un curso de oratoria o algo porque no puedes hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo irme anticipando a eso? ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos trabajando para los nuevos que entraron al MIT sobre lo que decía Nijovic, ¿sí? Haciendo una reflexión. Ahora me gustaría pasar a lo que hay en plataforma para
para estudiar. Así que voy a ir ahí a presentar pantalla. No sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo. Bien, bueno. Entonces, acá en plataforma, en la unidad 5, ustedes van a ver que, bueno, hay otros videos de reflexión sobre la evaluación. En este, a ver, en este, acá está el video de Anijovic que yo les acabo de pasar, ¿sí? Entonces acá lo pueden ver y hay ¿sí? La evaluación entendida como oportunidad, es lo que ella trabaja, y la retroalimentación y esa analogía de la que estamos hablando que tiene que ver con el paquete, ¿no? ¿Qué hago con ese paquete? Acá algunas preguntas, ¿sí? Que me hago, entonces si yo puedo asesorar, ¿sí? Como pedagoga a un docente que está teniendo problemas con la evaluación, le voy a poder preguntar algunas de estas cuestiones, a ver si está haciendo una evaluación formativa, ¿sí? ¿Cómo recoge la información? ¿Cómo lo hace? Y me dice, bueno, no, veo si trajo o no trajo, si está, bueno, pero ¿con qué criterio? No tengo criterio. Bueno, ¿qué preguntas te formulás? ¿Por qué los estudiantes están saliendo de esta forma? ¿Cómo interpretás esa evaluación? ¿Sí? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hiciste con eso que recibiste? No sé, el 50% desaprobó. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio pensás que tenés que hacer en base a esas evaluaciones? ¿Cómo planteás, ¿sí? Tu clase con esa información recogida? Es decir, bueno, yo llego después del parcial, ¿qué digo? ¿Les digo algo? ¿No les digo nada? Les tomo la evaluación y no hago una devolución, ¿sí? La retroalimentación, ¿a dónde hace foco? Eso que pregunta Anijovic, ¿sí? En el pasado, en el futuro, en el presente, ¿a dónde? Con estas preguntas, y si duran el tiempo. Con estas preguntas, si yo puedo rehacérmelas todas las veces, o al menos cuando tengo algún inconveniente con las evaluaciones, me vendría bien para volver a poner el foco en lo que hay que poner el foco, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la evaluación formativa, que mi estudiante no se vaya igual que entró al examen parcial, final, o a esa evaluación cuatrimestral del secundario, o a esa pruebita pequeña que le hice en la primaria. ¿Cómo sale mi estudiante? Si sale igual, entonces no me sirve la evaluación, ¿sí? A ver, quiero borrar este cartelito. Después, bueno, ¿qué estrategias debería usar? Acá hay algunas estrategias de la evaluación que implica, ¿sí? Con respecto a estas preguntas, ¿sí? Es parte, ¿sí? Del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se convierte en una herramienta para comprender y aportar en ese proceso. Implica fundamentalmente un acto de interpretación de la información que recogí y una toma de decisiones para la mejora, ¿sí? Si no, la evaluación solamente me está sirviendo para decir, bueno, aprobó, no aprobó, desaprobó, ¿sí? Y nada más. Y que le sirva a mi estudiante, pero a mí como docente me tengo que plantear también para qué sirve, ¿sí? Y después acá hay dos libros de Anijovic que son muy interesantes, que no quiero que los aprendan de memoria, por supuesto, ni que los lean para el examen final. Y hay un video de Santos Guerras que habla también sobre la evaluación, que me pareció interesante dejarles, pero para que tengan ustedes para su vida docente, ¿sí? Después están estos videos de reflexión, ¿sí? La bibliografía sugerida, y acá hay bueno, hay un material ampliatorio, y acá hay una síntesis que es bastante interesante, que es para escuelas secundarias, ¿sí? Del nivel del régimen de acreditación, calificación y promoción, para que ustedes tengan a mano si trabajan en el secundario. Y ahí están, creo que los criterios y demás para la evaluación, que va a ser 3, 4 y 5, esas unidades, pero algo seguramente de la 1 y de la 2 puede llegar a entrar, pero ustedes ya se lo saben, ¿no? Acá, ¿qué es importante que tengamos en cuenta en plataforma?
esta evaluación, este es el fundamental. A ver, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí está. Entonces, me fui al final. Moment, please. Bueno, no, voy a tener que volver de a uno. Entonces, en la evaluación, ¿sí? ¿Qué tener en cuenta? Acá voy a ir mostrando algunas cuestiones. Bueno, estas son como definiciones, ¿sí? Que yo no voy a preguntar qué es la evaluación, pero para que ustedes lo tengan, ¿sí? Que es un proceso sistemático, es decir, que no es que hoy le tomé el examen final, ¿sí? O como empecé yo, el cuatrimestre saquen una hoja. No, no, así no es la evaluación, ¿sí? La evaluación tiene que ver con todo un proceso, debe ser integral, global. Yo no puedo decir solamente este estudiante porque no habla, ¿sí? No habla mucho, no sabe. Porque ahora me encuentro acá en lo virtual y he escuchado a una persona, por ejemplo, que en clase no la escucho tanto. Entonces, quizás el medio hace que ese estudiante pueda hablar un poco más, por ejemplo. Entonces, podría buscar otro formato o otro formato para acercarme a ese estudiante para que hable más. Pero sí yo le tengo que decir integralmente, ¿sí? No solamente que sabe de la materia, sino yo lo estoy formando con un perfil del egresado que es un perfil docente, ¿sí? Bueno, este proceso tiene objetivos, es continuo, es global, ¿sí? Y me ayuda a tomar decisiones para mejorar los aspectos relacionados con el aprendizaje, la enseñanza, la institución, el sistema educativo. Es decir, que a lo más chiquitito sería el aprendizaje y la enseñanza, que yo como profe estoy haciendo, pero también le ayuda a la institución, porque ahí la institución ve, ustedes en los PEI habían encontrado algunas cosas. Bueno, tienen dificultades en la matemática, la mayoría, tienen dificultades en la lectura, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede a nivel institucional? Y en el sistema educativo, como saben, también están otro tipo de pruebas, ¿sí? Que toma el Ministerio de Educación de la Nación. Y ahí dice, bueno, los pibes están muy mal en, no sé, ¿sí? En lectura. Bueno, hacemos un programa de lectura para esto, ¿sí? Entonces, la evaluación sirve en varios aspectos, no solamente en el día a día de mi clase, ¿sí? Sino también a la institución, al sistema, ¿sí? Es uno de los elementos del currículum, como ya saben, ¿no? Que también tienen todas las mismas preguntas que una planificación, ¿sí? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Sí? Pero sí es uno de los elementos del currículum. No voy viendo la hora y no quiero... Ahí. Bueno, entonces también es un registro de evidencias, ¿sí? Para determinar aspectos positivos, qué objetivos tengo desde la enseñanza, ¿sí? Pero es muy importante todo esto que primero hablamos, cómo retroalimentar, ¿sí? Cómo ver si tengo que modificar mis acciones de la enseñanza o no, ¿sí? Así que bueno, voy a ir avanzando un poquito más, ¿sí? El proceso, como hemos visto desde la unidad 1, ¿sí? Esto que dice activo, significativo, enfocado a la comprensión, tiene que ver con todo lo que venimos estudiando antes. Es decir, que la evaluación no pasa por encima que también sea significativa la evaluación. Que también el alumno sea activo y yo le pueda preguntar cómo llegó al examen y qué necesita modificar, qué comprendió y qué no, y qué también puede hacer, qué evaluación puede hacer del proceso, ¿sí? Es continua, ¿sí? Y también hay una autoevaluación siempre, ¿sí? No solamente yo como docente, sino ese estudiante también debe hacerse su autoevaluación. Bueno, voy a avanzar un poquito más. Y, bueno, el rol docente, ¿qué evaluamos? ¿Sí? ¿Qué evaluamos? Aprendizajes de saberes prioritarios, eso primero, ¿sí? Porque yo voy a evaluar lo que planifiqué primero de aprendizaje, de saber, ¿sí? De saber qué sabe de este saber, de este contenido. Pero también voy a ver qué capacidades puedo lograr en mi estudiante, porque el perfil del egresado en visuales no dice saber el tema color, ¿sí? Sino es más profundo que eso, mucho más profundo, porque tiene que ver con capacidades,
con saberes emergentes, transversales, prioritarios, etcétera, ¿sí? Entonces es más integral. Yo estoy evaluando para un egresado de tal formato, así sea en primaria, en secundaria o en la universidad, ¿sí? Por lo tanto, el aprendizaje debería estar integrado para que yo no solamente diga, bueno, no sabe color, no sabe mezclar tal cosa, tal sustancia para hacer la cerámica de tal forma, ¿sí? Bien, acá vamos con los tipos de evaluación, que esto puedo preguntarlo en el final, que son los tres tipos: coevaluación, hetero y auto, ¿sí? Estas tres, la co sería con otro, ¿sí? Yo lo evalúo a otro de mi par, es decir, dentro del sistema de cátedra deberían mis compañeros de cátedra evaluarme, mis compañeros entre compañeros, ¿sí? O entre directivos, ¿sí? Entonces, entre el par sería el común en la coevaluación, entre pares, ¿sí? La hetero sería del docente al estudiante, del estudiante al docente, desde la dirección de carrera al docente, ¿sí? Entonces sería en dos que están en distintos niveles de poder, la hetero, ¿sí? Y la auto sería la que yo mismo hago para saber como docente cómo voy trabajando, cómo sentí la clase, cómo llegué a los objetivos que tenía, sí, no, cómo vi a mis estudiantes, y el estudiante también hacer su propia autoevaluación del proceso. Siempre sucede la metacognición, es decir, que sería algo que yo debería tratar de que suceda como profesor siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite al estudiante evaluar sus pensamientos, así como orientar y mejorar su propio proceso. Pero, creo que acá seguía esta, ajá. ¿Cómo hago? Ese proceso que el estudiante hace, yo también lo hago como docente, pero está enfocado más al estudiante, ¿sí? Entonces, esa primera vez que es como una escalerita, ¿no? Entonces, en el 1, ¿qué he aprendido? ¿Qué aprendí hasta ahora? Ser consciente de qué fui aprendiendo y qué tipo de pensamiento fui creando en la unidad 1, en la 2, en la 3, ¿sí? ¿Cómo eso que cómo lo aprendí? ¿Cuál fue la estrategia empleada? No solo del docente, la mía. Yo los he visto a ustedes hacer cuadros, hacer subrayar, eh, imprimir los PPT, todas esas serían, ¿no? Algunas estrategias que usé. Bueno, estudié la noche anterior, me quedé sin dormir y estudié toda la noche. Bueno, esa podría ser una estrategia. ¿Qué ha resultado más fácil y más difícil para mí? ¿Sí? Entonces, ahí me digo, bueno, esta estrategia me sirvió, esta no, ¿qué tarea me sirvió? ¿Me sirvió esta guía de aprendizaje? ¿No me sirvió? ¿Me sirvió juntarme con mis compañeros de grupo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué saco de bueno? ¿Sí? De lo más fácil. ¿Y qué de lo más difícil? Bueno, y de todo esto, ¿qué veo que sea más novedoso para mí? Que yo me puse a estudiar de cero, que no habían clases magistrales, ¿qué? Porque todo eso también lo tomo después como profe, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo mejorar a eso? ¿Para qué me ha servido? Es decir, bueno, en futuras planificaciones como estudiante, ¿cómo me serviría? ¿Qué voy a mejorar? ¿Cuánto antes me voy a juntar con mis compañeros? ¿Qué no? ¿Cuánto no me sirvió? ¿Sí? Entonces, esta escalerita, digamos, me muestra cómo fue mi pensamiento subiendo de nivel, digamos, ¿sí? Para ver qué eficacia, qué destreza es importante tener en cuenta para mis próximos procesos de aprendizaje. Pero también para mis próximos procesos de enseñanza, si lo estoy pensando como docente, ¿sí? Entonces ahí, la escalera de la metacognición, si doy un taller, ustedes que por ahí podrían dar un taller más corto, digamos, en tiempo y más informal, donde no hay una evaluación concreta, quizás yo podría decirle esto que a veces les he dicho en algunas clases. Bueno, ¿cómo llegaste a la clase? ¿Con qué saberes llegaste? ¿Sí? Y
bueno, ¿cómo fue el proceso? ¿No? Estas 3 preguntas. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue el proceso para llegar a eso? ¿Y con qué te vas? Estas 3 quizás podrías hacerlas en un taller de dibujo que estás dando, ¿sí? Entonces ahí eso te ayuda a vos a tomar la temperatura, cómo mi estudiante está en ese curso aprendiendo y qué tendría yo que mejorar para la próxima, ¿sí? Entonces esta metacognición me sirve para varias cuestiones, no solamente lo formal, sino lo no formal también, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Los estoy aburriendo? ¿No? ¿Alguna Bueno, pregunta? No, va bien, profe. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Vamos a ver si lo planificado alguna vez sale con el tiempo justo. Vamos a ver. Bien, seguimos entonces, ¿sí? Esto que primero vimos que eran, ¿se acuerdan? Primero vimos los tipos de evaluación. Entonces ahí vemos la cola, hetero. Ahora vamos a ver las técnicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto también me hace acordar a los procedimientos didácticos, ¿sí? Para cada procedimiento podría pensar en una técnica de evaluación. Entonces acá tienen las técnicas para que ese sea el nombre y el apellido que yo le digo, de cómo van a evaluar ustedes esa planificación que pensaron para el promocional, ¿sí? Entonces ahí podría ser, las técnicas serían observación, producción del estudiante o de intercomunicación. La que nosotros hacemos en parcial y promocional es de intercomunicación, ¿sí? Porque es un coloquio, ¿sí? Pero quizás ustedes podrían hacer mucha producción del estudiante, pero dentro de la producción del estudiante van a ver, ¿no? En las distintas lenguajes de las artes, podrían decir, bueno, ¿qué? Serían de ejecución del estudiante o de desempeño, y los trabajos, ¿sí? ¿Cómo voy a mirar yo eso? ¿A través de qué instrumento? Ahí, Pauli, te doy paso. A través de un trabajo de rutina, de una prueba o un examen escrito, de una producción, ¿sí? Artística, individual o grupal, de un parcial, de un global, de un oral escrito, ¿sí? Entonces ahí tendría que ver qué tipo de producción voy a hacer. Sí, Paulina. Profe, en base a eso, a mí mi duda es, las materias que nosotros tenemos como rotaciones, que son los talleres, ninguna es promocional, tienen examen final. Eso sería justamente al ser prácticas, que por ahí se necesita que sea como no promocional, sino que se rinda un examen al ser práctica. Y podría ser la práctica podría ser, una técnica de evaluación sería la producción del estudiante, Ujú, ¿sí? Y podrías directamente poner producción artística, si es grupal o individual. Con ujú, eso es suficiente. Pero dentro de esa producción vas a poner con qué criterios vas a mirar la producción, no si está linda o está fea. claro, ¿Sí? bien. ¿Te respondo o no? Sí, sí, es porque por lo general las materias que son promocionales son las teóricas y las Ujú. prácticas no son promocionales. Entonces digo, bueno, tal vez porque se necesita como otro método de evaluación. Porque yo creo que podría ser quizás en las otras, podría ser una producción que te lleve todo lo de la materia. Mm, A mí me parece que sí. Pero bien, bueno, eso depende de los profesores también. sí, sí, Porque vos podés decir, bueno, en cada unidad yo le hago producir, ¿sí? Algo, desde la cerámica, de la visual, de lo que sea. Una producción que integre todos los contenidos de la 1, uno que integre todo lo de la 2, uno que integre, y me muestra esa exposición. ujú, Y me dice cómo curar, ¿no? Hacer una curaduría de esto para una exposición, ponele, sí, ¿cómo lo haría? Y le hago 5 preguntas, una de cada unidad, y podría hacerlo promocional, no es que no. bien, ujú, Entonces depende del profesor, ok. totalmente, en nivel universitario. Creo que la Fanny me quería también decir algo. ¿Tenías la Sí, mano que la levantada? evaluación en los talleres es procesual, porque en teoría ellos, los profes, deberían tener una rúbrica donde van evaluando nuestro proceso. Y al momento del final, vos deberías defender tu producción, digamos,
vieron que es una exposición lo que hacemos nosotros en los finales, deberías defenderlo con el marco teórico de la materia. Ellos deberían preguntarte, vos podrías hacer un texto Claro. curatorial, por ejemplo, yo en dibujo hice un texto curatorial, pero prácticamente sola, porque nadie nos enseña a hacer un texto curatorial. Y esa es una de las cuestiones, que algunos Moodle, algunas materias, no tenemos marco teórico fuerte. Ujú. Entonces vos vas a un final a mostrar lo que hiciste en el año. Yo considero, me parece, que también es una falencia ahí de alguna cátedra, ¿no? No voy a hablar mal de ninguna cátedra, pero sabemos cuál tenemos un fuerte contenido teórico. Vos te das cuenta cuando el Moodle está bien armado por la profe. Si tenés una duda, sabes que vas al Moodle y vas a encontrar una respuesta, y si no, la profe en clase te la va a dar. Que no se trata de que los talleres son solos prácticos y que nosotros no debemos tener ningún fundamento. Me parece que ahí algunas cátedras le están errando, para mí, ¿no? Mi humilde Sí, opinión. ahí yo no, Tampoco te explican a principio de año cómo va a ser esa evaluación procesual. Entonces estamos todos, me imagino, apurándonos para terminar los trabajos como si eso fuese una certificación de que vos aprendiste todo. Y la verdad que a veces te sale de Pepe, hay veces que tenés 10 millones de problemas con una técnica. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de que por más que estemos en un nivel universitario, hay cuestiones que algunas cátedras dejan de lado, como es el Ujú. marco teórico, que es tan importante. Bien. Y a veces cometemos errores en las etapas del proceso porque no tenemos ese marco a donde Claro. acudir. Esto que mostraba Paulina con su grupo, en la planificación que armaron de una clase, esto de no saber todos los elementos que vos podés utilizar para una técnica, todos, absolutamente todos, y cuál seca primero, cuál seca después, no sé, ¿no? Yo no sé de eso, sí ustedes, pero lo aprenden en la experiencia, Sí. no por la teoría. Entonces ahí hay una falencia que tenemos que resolver. Quizás, igual no son carreras tan nuevas, pero eh, lo que ha pasado es que antes no habían especialistas en esto. Entonces, los primeros profesores que han ido tomando, ¿sí? No eran especialistas ni profesores en esto. Recién ahora, hace unos buenos años, han empezado a haber profesorados de nivel universitario que vos podés inscribirte, ¿sí? Después de hacer una licenciatura y en 2 años, o no sé si en menos. Yo creo que hay un profesorado, un ciclo de profesorado en Filo, por ejemplo, donde aprendes las cuestiones pedagógicas básicas en 8 meses y tenés esa especialización en docencia universitaria. Entonces, quizás ahí hay que ver si a esos docentes no les pedimos esto, ¿sí? Que puedan estudiar un poco más desde la pedagogía, porque deben saber muchísimo de las técnicas, pero de cómo darlas, ahí estaría el tema. O cómo evaluarlas. Esto mismo que estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Bien, voy a avanzar porque me quedan pocos minutos. Bueno, después de esto, de saber cuáles son las técnicas de evaluación, que la que no nombré es la observación, yo también podría observar, ¿sí? Sistemática y no sistemática. Es decir, yo podría decir que voy a hacer una producción artística individual, ¿sí? Pero yo con qué técnica voy a verla, voy a hacer la producción, voy a poner los criterios, pero quizás podría esos criterios hacerlos en una rúbrica, si lo alcanzó más o menos, medianamente, no lo alcanzó, ¿sí? Esa sería una sistemática. Y no sistemática sería, bueno, que haga un autoinforme, ¿sí? O un anecdotario de todo el proceso de la producción que hizo, ¿sí? Eso me marcaría una observación no sistemática, ¿sí? Que la hace el estudiante. Entonces, estas serían las 3 técnicas. Si yo les pregunto cuáles son las técnicas de evaluación, ustedes me tienen que decir la observación, la producción o la intercomunicación. Y dentro de estas podríamos desglosarlas, ¿sí? Una lista de control o cotejo sería sí o no. Trajo, no trajo, aprendió, no aprendió. Esos Una serían los instrumentos, ¿no, profe? Sí, estos serían los instrumentos, como dice acá, ¿sí? De una técnica de observación. Yo voy a observar el proceso que hizo mi estudiante. ¿Cómo? ¿A través de qué instrumento? Del instrumento lista de cotejo. ¿Sí? No. De la rúbrica. Más o el proceso avanzado no lo logró. O una escala de calificación, 10, 9, 8, ¿sí? Ese es el instrumento,
La técnica sería la observación sistemática y el instrumento tomaría cualquiera de estos, según el caso. O no sistemática, bueno, el instrumento de la técnica de observación no sistemática podría ser un anecdotario. Entonces, esto, por ejemplo, para la conducta de estudiantes que tienen problemas serios en el primario, en el secundario, yo podría tener un anecdotario específico de ese estudiante y colocar todas las veces que trajo, no trajo, le pegó a un compañero, hizo lío en la clase y no se pudo sentar, no sé, para que cuando venga el padre yo tenga todo para decirle qué hacer con ese estudiante, qué sucedió en mis clases, ¿sí? Bien, entonces, otro, desde la producción del estudiante, esa es la técnica. Vengo acá y digo, bueno, ¿con qué instrumento voy a hacerlo? La producción. ¿Qué les voy a pedir? Una prueba escrita, oral, un parcial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del parcial nuestro, ¿qué técnica usé? Una producción, porque es un parcial, a través del instrumento parcial, pero es de intercomunicación porque fue un coloquio. Entonces puedo llevar más de una, es decir, una técnica, un instrumento o más de una técnica. ¿Sí? Bien. Gracias, Faria, por la intervención porque vino genial para explicarlo. No sé si hasta acá hay alguna duda. Ay, en cuanto termine esta llamada. Viene bien. Bueno, Profe, la evaluación procesual debería tener esas 3 técnicas. Y yo elijo los instrumentos, pero sí o sí las tengo que tener, no hace falta las 3. ¿no? La observación, por ejemplo. No, puedo elegir cualquiera de las 3. Ah, bien, gracias. Cualquiera. ¿Sí? Y después acá vienen las pruebas. ¿Sí? ¿Cómo serían? Podrían ser escritas, estructuradas, semi, no estructuradas. ¿Sí? Esto es más sencillo. Después las no estructuradas, que serían un portafolio, un ensayo, una monografía. ¿Sí? ¿Ven? Se va como desglosando, abriendo más estas. Las pruebas operativas, ¿sí? Una producción artística, artesanal, prueba operativa o de ejecución de desempeño, ahí ustedes podrían poner, bueno, producción artística, artesanal. Pero se deben explicitar los criterios acordados, no es linda, no linda, me gustó, no me gustó, ¿sí? Porque con qué lente yo le voy a mirar a mi estudiante, él lo debe saber antes, ¿sí? Entonces, yo voy abriendo este primero, ¿sí? Este lo voy abriendo en las que siguen. Quizás tendría que ponerle otro formato a las carátulas para que no creamos que es. Sino, bueno, abro las rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? ¿Sí? Lo pongo como importante a esta, que la abro más porque es más sencillo y ayuda un montón a la justicia educativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a mirar, a ver si tengo un ejemplo, esta, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? Por ejemplo, aprender a aprender. ¿Cuál es el indicador que quiero lograr? Y acá es realizar manifestaciones artísticas callejeras con sentido poético, metafórico, simbólico, ¿sí? Que favorezcan a la expresión de subjetividades en relación a la ESI. Entonces sumo la ESI, que es un transversal, y un contenido podría ser de teatro o de artes visuales o de música, ¿sí? Pero yo veo en qué nivel el estudiante está. Si está avanzado, muy satisfactorio o en proceso. ¿Qué significa esto? ¿Sí? A ver, voy a mirar. Bien, me quedan unos minutines. Si no, bueno, paso otro link un ratito más, 10 minutos más. Por ejemplo, satisfactorio es solamente si realiza alguna manifestación. En proceso, si realiza alguna manifestación artística callejera, pero si le incluye ESI y ya sería satisfactorio. Pero si aparte de incluirle ESI dice algunas manifestaciones con sentido poético y metafórico, y ya estoy muy satisfactorio. Y avanzado sería colocar todo lo que puse en el indicador, ¿sí? En cambio, en esto yo le voy sacando, ¿sí?, parte del indicador que el estudiante no logra para bajar, digamos, de nivel la producción que hizo. Entonces digo, bueno, o es nivel avanzado, o es satisfactorio, muy satisfactorio, o en proceso. Sí, Fanny.
Entonces el indicador sería el contenido complejizado. Yo puedo desglosar en ese contenido como contenidos intermedios o no secuenciados, digamos, y esa Ajá. sería la forma yo de establecer los Claro, avances ese en nivel, el en vez contenido. de esta palabra que usas, yo diría esto que dice niveles de desempeño. Ujú, Es cómo lo va desempeñando el estudiante, porque quizás está en proceso y después en la próxima lo va a hacer claro, mejor, pero ahora está en proceso o ahora lo hizo satisfactorio. claro, pero ¿Sí? yo el parámetro lo defino a partir del contenido complejizado Más y lo amplio, voy desmembrando, lo voy claro. achicando. Y lo Ujú, voy buscando, lo voy, según el nivel de desempeño del estudiante, y lo voy bajando mi expectativa de logro, digamos. ¿Qué va a lograr el estudiante? Y esto sería lo máximo. Esto lo más o menos, esto un poquito menos, ¿sí? Y después eso con respecto a varios. A veces es conveniente hacer más de uno, al menos unos 5. A ver, Pauli, ¿qué me vas a preguntar? Profe, que a mí me pasó en el examen del taller de rotación, las profes tienen un criterio de evaluación. Por ejemplo, montaje, prolijidad, no me los acuerdo muy bien. Y en mi Sí. nota yo me había sacado un 10, pero en realidad en Ujú, ese porcentaje yo tenía un 95, que se hace 10. ujú, Pero me explicaron que esos 5 puntos que no me pusieron era uno de los criterios que faltaba como más experimentar, como más ujú. técnica, más soltura. Entonces a mí cuando me lo dijeron, este año en la rotación 2 estoy tratando de que eso se note. Entonces ahí Perfecto. está esto de, capaz estaba en proceso el año pasado, pero este año lo termino de Pero mirá qué completar. interesante, porque si solo te hubiesen puesto el 10 y no te dan esa retroalimentación a Sí. través de esa rúbrica o eso de decir, bueno, mira, porque llegaste acá, pero tenés tanta estructura que no podés volar con Ujú. estos materiales. Empezá a volar más. Y en vez de Sí, decírtelo así, te lo dice ese nivel de desempeño. Porque el criterio está muy bien puesto para observar con qué lentes ese profesor observa esas producciones que vos hiciste, sí. ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta también en sus, como profe ustedes después, ¿sí? Gracias por esa intervención también muy interesante, porque yo no digo que mi estudiante no lo puede lograr, Ujú. por ahora no lo está logrando, pero logró todo, solamente que tiene tanta estructura que no puede volar hacia algo aún más significativo. ¿Y Sí. cómo se lo digo? ¿Sí? Sin herirlo, sin decirle, bueno, vos no tenés, no sé, ¿no? Se lo digo con el mismo criterio que yo estoy pensando con ese indicador de logro, con esa capacidad que yo quiero que él aprenda porque va junto al perfil del egresado. Sí, además, como usted dice, si ellos me hubieran dicho, tenés un 10, yo me quedo con que hice todo re bien. Y en Ujú, realidad era 95 y ese porcentaje me faltó por esto. Y yo ya sé que el año que viene lo tengo que modificar. perfecto, Algunas perfecto. cátedras, cuando vos vas, perdón, a rendir final, te dan una devolución, pero es como más empírica, una charla. Y otras te marcan esto que dice Paulina de los criterios. Ujú, Entonces hay veces que tenemos todos, algunos hemos tenido buenas y malas devoluciones por ujú, algunos docentes, y es porque también esos criterios no están aclarados desde el principio o simplemente recordarlos en el momento del final, ujú. para que vos también puedas defender tu trabajo. Claro, claro que sí. Entonces, la evaluación debería servir para eso, es justo, ¿sí? Es parte de la justicia evaluativa poder decir yo como estudiante, che, mirá, acá, este criterio, yo creo que lo cumplían, ¿por qué no lo cumplían ampliamente? Bueno, y poder definirlo, ¿no? Quizás un pibe de la primaria no lo puede hacer, pero nosotros le deberíamos enseñar hasta el niño de la primaria que aprenda a definir, a, a, a decir, bueno, ¿por qué me saqué mal? Reflexionar y poder también hacer con el docente y el docente aceptarlo y no decir, bueno, ya lo agarro entre ojos, ¿no? Y digo, bueno, en artes visuales se va a sacar siempre un 9 porque me vive peleando este pendejo, ¿no? Ujú. Que uno lo puede decir así y porque eso lo escuchás en la sala de profesor y decir, bueno, che, pero pará, ¿cuál fue el criterio? ¿Realmente no llegó? ¿Por qué no llegó? ¿Sí? Entonces,
pensar que la evaluación tiene que ser considerada como una posibilidad de reflexión, de mejora de esa enseñanza, de ese aprendizaje, ¿sí? De mejora